Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Por ella libre soy. Cántelo con nosotros, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Amados hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da a esta hora de poder compartir la palabra, de poder ser edificados a través de la poderosa palabra del Señor. Ore usted ahí, hermano amado, ruéguele a Dios para que los ambientes, la atmósfera donde usted se encuentra, donde yo me encuentro, sea tomada por el Espíritu Santo. De tal manera que Él tenga el control completo de todo lo que estamos haciendo en esta hora. Que su palabra fluya, que fluya con poder, que fluya con gracia, para que cada uno de nosotros recibamos la porción que necesitamos, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. El tema de este día es del módulo 4. El tema es el número 14. Y su nombre es la apostasía. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La cita base para este tema es 2 de Tesalonicenses y vamos a tomar solo el verso 3. Yo le rogaría, hermano amado, con todo el corazón, que pudiera usted leer todo el capítulo 2 a manera de formarse un contexto de lo que verdaderamente el Señor nos quiere enseñar en esta hora. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hijo de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando del Señor Jesús en su parusía. Entonces dice que no vendrá en su parusía sin que primero venga la apostasía. Y como usted bien sabe, el enemigo es copión. Y así como Jesús tendrá una parusía, este hijo de pecado, el hijo de perdición, también tendrá una parusía. Por eso es que la Biblia nos enseña que si nos dicen, vengan, el Señor Jesús está aquí, no vayan, dice la Biblia, no vayan. Porque la Biblia dice claramente que Jesús, desde los cielos, en las nubes, Él nos tomará para sí. O sea, nosotros no tenemos que andar viendo de arriba para abajo dónde está. No, Él nos llevará, Él nos levantará. Así es de que en este tema yo le veo como una alerta que debemos nosotros tomar en consideración de las cosas que vienen. Y usted se va a dar cuenta a lo largo del tema lo importante que es que nosotros tengamos una sana doctrina, una doctrina que constantemente estemos practicando, que constantemente estemos leyendo. Nuestro Padre espiritual, nuestro amado pastor nos ha enseñado, cuando él pregunta, ¿y quién es un espiritual? Aquel que ora y lee las Escrituras. Entonces hemos sido enseñados, amados, solamente debemos ser obedientes. La Biblia nos enseña que hay personas que después de haber conocido a Dios y haber recibido sus beneficios, cayeron en desobediencia, o sea, rebelión.
Durante este proceso unos se arrepienten y son restaurados, pero otros le dan totalmente la espalda a Dios y esa actitud los conducirá a la perdición eterna. La palabra apostasía se traduce de las palabras griegas apostasía, que significa deserción de la verdad. Esta palabra deserción se oye mucho en el ejército y habla de cobardes que desertan, ¿verdad? Que dan la espalda al ejército al cual pertenecen. Entonces nosotros pertenecemos a los ejércitos de Jehová. Y entonces la apostasía tiene que ver en desertar de ese ejército, de desertar de esa línea de fe en la que hemos sido bautizados. También de apostación, que significa algo separador, divorcio, carta de divorcio. Vamos a avanzar. Y de afistemi, que señala el hecho de mantenerse apartado de, obviamente apartado de Dios. Según el diccionario bíblico se define apostasía como volverse atrás. Quiere decir, y recaer. Esto quiere decir que nadie va a apostatar si antes no ha creído. Porque ¿de qué va a apostatar? Tiene que ser alguien que creyó, que vio, que recibió los beneficios, pero que no le interesó. Y se volvió atrás y recayó. Sus sinónimos son renuncia. Fíjese que aquí tenemos que poner mucha atención porque el Señor no nos quita nada, nada. Es la persona que hace esto, que apostata, es la que renuncia, repudia todo lo que es de Dios. El espíritu del anticristo operando, porque eso es lo que dice del anticristo, es todo aquello que se opone a Dios, al culto de Dios, a la libertad con la cual los hijos de Dios se manifiestan, a todo eso, en todo eso Él está en contra. Entonces hay traición también y hay blasfemia. Según el verso que se ha tomado como base, o sea, lo que leímos al principio, segunda de Tesalonicenses 2, el Señor no vendrá hasta que no venga la apostasía, es decir, el abandono del cristianismo en relación con la manifestación del hombre de pecado, o sea, el anticristo. La apostasía es un proceso de involución. Mire, esto, si lo vemos contra lo que es evolución, un cristiano evoluciona buscando la perfección, buscando la santidad. Entonces, ¿qué quiere decir involución? Totalmente lo contrario. Eso es apostatar. Ya no buscar la santidad, ya no ser santo como Dios nos exhorta que seamos perfectos, que seamos mansos y humildes. Y así hay un listado de cuestiones que el Señor requiere de nuestra vida, y las cuales podemos nosotros tener acceso a través de la sana doctrina. Muy bien, entonces un proceso de involución que implica una posición a la que se puede caer poco a poco o de manera deliberada. No se trata de que el cristiano caiga en pecado solamente, sino de un abandono del cristianismo que implica en determinadas circunstancias llegar a devolver la salvación. Por eso le decía yo que no es que Dios nos quite algo, no, es la persona que está sumida en ese problema la que más bien devuelve todo lo que el Señor ya le dio al principio. Un cristiano está propenso a apostatar por distintas causas y vamos a ver algunas de ellas. Entonces pongámosle ojo a estas causas porque el antídoto lo podemos ir viendo al mismo tiempo, porque no es algo difícil, pero sí es fácil de caer en ello. La primera es cuando ignora la sana doctrina. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos que ponerle ojo a esto y aplicarle obediencia. Nuestro amado pastor siempre nos ha exhortado, y máxime ahora en estos tiempos, a que no andemos oyendo a cualquier ministro o que se llame ministro, que se haga llamar ministro, porque no sabemos qué es lo que va a hablar. Y la gente que acostumbra a hacer eso puede caer en engaño, puede caer en lazo de engaño, porque dice espíritus engañadores y doctrinas de demonios.
Entonces tenemos que tener bien claro en nuestra mente, y porque nuestro pastor lo ha explicado, que no es porque que solo que él tiene todo, no. Lo que pasa es que es para beneficio nuestro, es protección para nosotros, para que no podamos ser víctimas del lazo cuando tiene falta de fe. Mire, esto pareciera que una cosa le abre la puerta a la otra, porque si nosotros empezamos a escuchar una cosa diferente al evangelio, al verdadero evangelio, entonces viene la falta de fe. Dice Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, mire pues, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Ya vio? Aquí estas son las personas, los hermanos que están en una de estas situaciones. Póngale cuidado, mi amado hermano, póngale cuidado y retroceda. Porque si aquí dice falta de fe, en la anterior ignoramos la doctrina, pues usted que está ahora allí, usted no la está ignorando, la está escuchando. Pone su corazón, pone su mente a escuchar la doctrina, la sana doctrina. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Mire, ahorita usted puede darse cuenta que es una de las causas por las cuales un cristiano puede estar propenso a apostatar. Y que es lo que ya está en ciernes, ya está pronto. Porque sabemos que la venida de nuestro Señor es pronto. Entonces, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando comete pecado e iniquidad. Mire, no tiene doctrina, ya no tiene fe. Viene el pecado y la iniquidad. Dice que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y dejó de amar su salvación, la cual le podría traer el galardón de la vida, pero no solo la vida eterna con nuestro Señor. Y dice que fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces, nosotros podemos ser alcanzados por el pecado, pero la Biblia dice que de abogado tenemos a Jesucristo el justo, nuestro sumo sacerdote eterno, que intercede por nosotros. Pero el que se vuelve practicante del pecado, dice que endurecida la cerviz, de pronto será quebrantado y ya no habrá medicina para el tal. Hay sentencias serias por las cosas que hacemos. Tenemos que pensar, tenemos que pedirle mucho al Padre por el Señor Jesucristo, que su Espíritu Santo venga, nos llene, nos sostenga para que podamos salir adelante con todas las cosas que se nos atraviesan, que el enemigo nos pone para hacernos caer, cuando le atraen las cosas del mundo. Mire, ciertamente esto está en 2 de Pedro 2:20, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cuando Cristo viene a nuestra vida, nos limpia con su palabra y Él llama al Espíritu Santo. Entonces ellos adentro de nosotros empiezan a esa restauración de adentro hacia afuera. Pero sí, somos como aquella en los evangelios, habla de una mujer jorobada que solo podía ver hacia el suelo, no hacia arriba. Podríamos estar cayendo en esto. Las cosas del mundo pues ahí están, y en unas nos sirven, otras no, pero tenemos que tener el discernimiento para poderlas diferenciar y no caer en este lazo. Y ese discernimiento solamente el Espíritu Santo nos lo puede dar cuando escuchamos a falsos ministros. Mire, y esto va muy, muy cercano a la sana doctrina, es lo que le hablaba. No podemos estar escuchando a cualquiera. 2 de Pedro 2, del 1 al 2 dice falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también, dice la Escritura, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y eso, los ministros, ¿qué cree usted que le pasará a los que lo escuchan? Porque están metiéndose en el mismo camino por el cual va el ministro también, porque no crea que porque es ministro no va a entregar cuentas, claro que sí, y más aún ellos, porque tienen una responsabilidad mayor que las ovejitas. Pero nosotros estamos siendo enseñados hoy, nosotros hoy estamos siendo alertados una vez más para que podamos ser libres de ello. Muy bien. La Escritura nos permite ver que existen 3 tipos de apostasía. Vamos a entrar de lleno. Bueno, ya hemos estado platicando respecto a esto, pero vamos a hablar de los tipos de apostasías que están. La primera es la apostasía reversible. La segunda es la aparente y la última es la irreversible. Primero Dios, vamos a ir viendo. Jeremías 3:12 y Zacarías 1:3. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel. Desobediencia. Dice Jehová: no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo. Dice Jehová: no guardaré para siempre el enojo. Mire, si el Espíritu Santo está tocando a alguien ahorita y dice: yo he estado haciendo algunas cosas, es el Espíritu Santo el que le está redarguyendo y es su oportunidad de arrepentirse. Mire, el Padre dice acá: no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, y no guardaré para siempre el enojo. Nos da la oportunidad de arrepentirnos. El Padre es el que da ese hermoso regalo del arrepentimiento. Entonces, si hoy hay alguien ahí que siente eso en su vida, en su corazón, es la oportunidad que el Padre le está dando de arrepentirse y de volver, de regresar, porque esta apostasía es reversible. Él lo ha dispuesto así, para aquellos que hemos sido sellados desde la preexistencia para ser salvos. Zacarías 1:3, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire qué hermoso nuestro Padre, que nos da la oportunidad de volver a Él. Esta apostasía reversible se produce cuando el cristiano empieza a apartarse del Señor, escuche bien, enfriándose y pecando, iniciando en su vida el proceso de apostasía, en donde devuelve su fe por algún tiempo. Pero es peligroso ese tiempo, y puede blasfemar en contra de Dios, pero se arrepiente, el Padre actuando, se aparta del pecado y encuentra misericordia de parte de Dios. Esto es maravilloso, es glorioso. Nuestro Padre enseñándonos que no todo está perdido, tenemos oportunidad. Vamos a ver unos ejemplos. El primero es Pedro. Esto está en Mateo 26. A lo largo de la presentación solo se ve una V con un número, y eso es el verso tal, porque aquí están los versos al principio, pero los vamos a ir viendo unos por unos. Uno de los ejemplos más conocidos es el apóstol Pedro, cuando niega al Señor 3 veces. Vamos a ver los escalones de involución para poderlos identificar plenamente y no tenerlos bien frescos para no ser presa de ellos, en el nombre de Jesús. Escalones de involución: alejarnos de la santidad, alejarnos de la perfección y pecar. Creerse autosuficiente. Mire, ese es el verso 33, dice: no confiaba totalmente en la palabra del Señor, Pedro, sino que en sí mismo, porque a pesar de que él, el Señor Jesús, le dijo que lo negaría 3 veces, lo contradijo al afirmar que él sería el único que no lo haría. Algunos creyentes hacen caso omiso de la palabra de Dios y prefieren vivir acorde a sus criterios equivocados, que los arrastran a pecar. ¿Y de dónde sacan esos criterios equivocados? Porque están escuchando a alguien más. Mire, cuando nosotros tenemos nuestra vista, nuestro entendimiento en las cosas del mundo, sucede esto.
Porque buscamos saber quién está de acuerdo, quién nos permite hacer lo que queremos hacer, y ahí vamos. Pero mire, aquí la Escritura nos deja ver que eso es ser uno autosuficiente y que eso es pecado y que nos lleva a vivir acorde a criterios equivocados. Efesios 4:17 lo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mire ahí cómo va explicando: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Muy bien, la autosuficiencia. Entonces viene la autosuficiencia y le abre la puerta a no orar. Ya no tiene gozo para orar. Y el no orar acá lo hace ver, porque como estamos viendo a Pedro, dice: para no entrar en tentación. No oró para ser librado en la tentación, sino que se durmió. Esto nos deja ver que hay creyentes que se acomodan espiritualmente y no se preparan para los ataques que van a presentarse a sus vidas. Mateo 26, 40 y 41 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Muy bien, entonces mire cómo va decayendo la situación de Pedro. Ahora hiere al siervo del sumo sacerdote, en el verso 51. Dice acá que el sumo sacerdote es figura de Jesucristo. Cuando Pedro hiere al siervo, lo que nos enseña la palabra es que hirió a un ministro. En este caso notemos que algunos creyentes padecen desconocimiento de la autoridad y actúan irracionalmente en contra de ella, motivados por lo incontrolable de su carácter. Mire cómo va decayendo la situación. Como le decía al principio, la autosuficiencia le abre puertas, entonces ya no ora y se cree autosuficiente. Él piensa que con la violencia y no dándose cuenta de que se está manifestando en desobediencia a una autoridad puesta por Dios. Mateo 26, 51 dice: pero uno de los que estaban con Jesús, o sea Pedro, extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Ahora viene el otro: sigue de lejos al Señor. Mire, ahorita ya su situación, su circunstancia ya empeoró aún más. En el verso 58 dice: se había apartado del Señor, únicamente le seguía de lejos. Esto nos advierte que hay creyentes que no adquieren un compromiso. Cuando hablamos de compromiso podemos hablar de muchas cosas, pero le puedo yo hablar hoy en este momento sobre el servicio. Mire, mucha gente no le quiere servir al Señor porque dice: no, es que hay muchos problemas, que uno ya empieza a saber muchas cosas y empieza un listado de excusas. Pero yo le digo una cosa, hermano amado: no hay una cosa más maravillosa que servirle al Señor. Hay una situación en la Biblia que dice: y ahí donde esté yo, dice Jesús, ahí estará mi siervo. Mire, si eso no nos parece glorioso, no sé qué otra cosa pueda hacerlo. ¿Qué otra motivación pueda usted tener para servirle al Señor? Fíjese que aquí dice que no adquieren compromiso genuino con Dios y su obra. O sea, hay obra, hay que servir. Y en lugar de perseverar se van alejando de Él o no se congregan. Esto es sumamente peligroso y esto nos ha sido enseñado constantemente. Pero es importante ir refrescando esta enseñanza tan importante para nuestra vida. En Mateo 26, 58 dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ahora, alejado, no ora, autosuficiente, se enfrió. Aquí de Juan 18, 25 dice: Pedro empezó a temer por su vida. Mire, ya enfriado,
ya él ya su fe ya no estaba bien, ya no creía que Dios era todopoderoso y que podía sacarlo de donde estaba. Porque dice acá que empezó a temer por su vida y decidió negar su relación con el Señor. Esa salida era la más fácil. Como consecuencia de no orar y no seguir al Señor de cerca, vino un enfriamiento espiritual a su vida. Qué delicada esta situación, hermanos. Luego en el verso 18 dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. O sea, ya no estaba del lado del Señor, él ya estaba del otro lado calentándose con ellos ahí, como que yo no pertenezco a ese ejército. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Empezó ya a negar. Hay creyentes que ante las circunstancias difíciles caen en el error de no creer que Dios tiene el control de ellas. Su enfriamiento espiritual, mire cómo va la cosa, enfriamiento espiritual los lleva a perder la fe. Ve cómo una cosa le abre la puerta a la otra. Y entonces niegan al Señor y se dejan conducir por su naturaleza pecaminosa. Y por último, niega al Señor 3 veces. Eso está en los versos 60, 74 y 75. Hasta ese momento Pedro no buscó ayuda, tampoco se arrepintió. Entonces negó 3 veces al Señor, completando su apostasía. Y dirá, ese proceso, no, mire, es un proceso. Yo ahorita se lo dije en unos minutos, pero es un proceso que puede tardar toda la vida. Porque es así como ese hilito de pescar y que va dando la vuelta y que va dando la vuelta, que al principio uno lo puede romper, pero si no detenemos eso, se puede volver tan fuerte que ya después no se va a poder. Entonces tenemos que ponerle ojo a las enseñanzas que recibimos y no dejarlas así como ignorando la doctrina, porque esa es una causa por el cual un cristiano está propenso a apostatar. Completando su apostasía. Cuando el gallo cantó, Pedro recordó la palabra. Se arrepintió y lloró amargamente. Estamos hablando de la apostasía reversible. Cuando el Señor resucitó, en el verso 75 dice, lo encontramos nuevamente en comunión con Él, el Padre hermoso, trabajando en la vida de Pedro. En este caso ya perdonado. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Restaurado con amor y con una actitud de sinceridad. Aquí está, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Mira hasta dónde llegó. No conozco al hombre, decía, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. El hijo pródigo es otro ejemplo. En Lucas 15:12 habla de que llegó un tiempo en que desvalorizó los beneficios que tenía con su padre, el hijo menor. Pensó que los bienes que adquirió eran lo más importante para vivir cómodamente. Anhelando los placeres del mundo, se desvió y apostató. Cambió su paternidad por una vida de libertinaje. Quedó sin cobertura y su vida fue un terrible fracaso. Finalmente volvió en sí. Ay, nuestro papá trabajando en el hijo pródigo. Evaluó su condición anterior, dice. Se arrepintió y regresó a la paternidad del Padre, donde encontró el amor y el perdón y la misericordia, como lo leímos al principio. Jehová de los ejércitos hablando, porque yo soy misericordioso, dice. Y mi ira no estará para siempre, mi enojo no será para siempre. Aquí habla Lucas 15:12, y el menor, dice, de los hijos, dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Apostasía reversible, donde hay arrepentimiento. Y volvemos a esa parte. Si alguien tiene eso en su corazón en esta hora, este es su momento en que el Padre puede hacer una obra maravillosa. La apostasía aparente, 1 de Juan 2 del 18 y 19.
Aquí en la apostasía aparente se trata de las personas que vienen perdidos desde la preexistencia. Entonces, que esto nos deja ver que la apostasía reversible es para aquellos que vienen perdidos, que vienen marcados para ser salvos también desde la preexistencia. Muy bien, pero están dentro de la iglesia sin haber reconocido a Jesucristo. Esto hablando de la apostasía aparente. O sea, se trata de las personas que vienen perdidos, estos son de los perdidos, desde la preexistencia, pero están dentro de la iglesia sin haber reconocido a Jesucristo, sino que solo usan la iglesia con propósitos personales, que no tienen nada que ver con el evangelio y la sana doctrina. Pongámosle ojo a esto. Pero luego se apartan y nunca más regresan, porque no conocieron al Señor. Mire, aquí tenemos que ponerle ojo a esto, porque dice que estuvieron dentro de la iglesia. Mire, usted con esto puede pedirle al Espíritu Santo que le revele, porque pueden ser gente cercana a uno, gente que puede ser hasta considerados amigos, pero póngale atención a lo que hablan, póngale atención a lo que siempre tocan cuando están con usted, porque ahí el Espíritu Santo le va a ayudar a discernir para que no, mire, tiene que huir de ahí, tiene que huir de esas personas. Mire, aquí cuando hablamos en 1 de Juan 2, 18, 19, en esta versión de Reina Valera del 60, dice el anticristo. Fíjese usted, lo tilda, le pone como haciendo ver que esta es una acción del anticristo. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. El anticristo es todo lo que está en contra de lo que se llama Dios. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mire, escuche bien esto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado, mis amados. Esto pareciera que es un trabalenguas, pero no. Está bien escrito para dejarnos ver que están con nosotros, pero no son de nosotros. Y aquí están las características para que los logremos ver realmente quiénes son. Dice que la palabra los llama falsos ministros y también falsos hermanos, que se introducen dentro de la iglesia y su plan es apartarnos de la verdad y conducirnos a esclavitud. En Gálatas 2:4 lo dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Ahí sí que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, la buena conciencia, dice también otra versión. Pero escuche bien, es de que nosotros tenemos que cuidarnos de esto, porque mire lo que dice, pero finalmente, dice, recibirán su recompensa por engañadores. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3, a los falsos profetas, falsos maestros, pero hubo también entre el pueblo falsos profetas, como habrá en vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, dice, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, hay una retribución por esta acción. El ejemplo es Judas. Dice que Judas caminó con Jesús, lo siguió como todos los discípulos, actuó como ellos, pero nunca se convirtió. Nunca creyó realmente que en Jesucristo. Tampoco lo reconoció como Señor, sino que solo como maestro. Venía predestinado, oiga esto qué terrible, venía predestinado a cumplir una tarea satánica y el Señor lo usó para que se cumpliera la Escritura.
Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, hablando Jesús, yo los guardaba en tu nombre, en el nombre del Padre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Él es Judas. Él es el que encabeza este grupo de gente perdida. La apostasía irreversible es el estado final de los que conocieron al Señor y su verdad, pero no fueron libres. Tuvieron la oportunidad de ser salvos, pero se apartaron del camino y devolvieron la salvación. Estas son las personas que se deleitan pecando deliberadamente y nunca se arrepienten. La Biblia nos menciona varios ejemplos. Entonces, pongámosle coco a esto. Es alguien que no quiso nada con el Señor. Probó, porque dice aquí, se apartaron del camino y devolvieron la salvación, porque no les pareció agradable. Su mente corrupta, su mente corrompida, que solo se deleitan pecando y nunca se arrepienten. Vamos a ver los ejemplos. Los israelitas, cuando salieron de Egipto, dice, como consecuencia de desobedecer al Señor y persistir. Oiga bien, dice persistir. Esta es una cualidad, un defecto, no sé cómo decirle en este momento, pero es algo que los distingue. Desobedecer al Señor y persistir, o sea, constante. Así como nosotros tenemos que perseverar en el Señor, ellos perseveraban, persistían, pero continuamente en rebelarse. El Espíritu de Dios se volvió su enemigo, Dios Santo. Por eso yo le insistí al principio, nosotros sin el Espíritu Santo no somos nada. Esa es una enseñanza que constantemente viene a nuestra vida. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque sin Él no somos nada ni podemos hacer nada. Entonces se rebelaban y mire, el Espíritu de Dios se volvió su enemigo y quedaron postrados en el desierto. Dice, al cual nuestros padres, Hechos 7:39, no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Ciertamente salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Entonces eso les ocasionó quedarse postrados en el desierto. Otro ejemplo, Himeneo y Alejandro. Primera de Timoteo 1 del 19 al 20. Eran personas que se rebelaron en contra de la autoridad. Ahí está cabal a lo que se refiere y a lo que hicieron estos dos hermanos en ese tiempo. Himeneo y Alejandro. Eran personas que se rebelaron en contra de la autoridad establecida por Dios. Eso es lo que los distingue a ellos. Rebelarse a las autoridades que Dios establece. Y finalmente el apóstol Pablo dice que los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Primera de Timoteo, eso lo dice esa cita. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, dice, la fe y la buena conciencia, dice que naufragaron, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, o sea, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo hablando ahí. Caín es otro personaje que también está entre esta apostasía irreversible. Dice que Dios le dio la oportunidad para que no se perdiera. Le dice, el pecado está a la puerta, lo alertó. Y vea que yo así siento este tema, y yo creo que casi todos los temas, si no es que todos, son alertas para nosotros. Es doctrina, sana doctrina, que nos alerta ante todos los engaños del enemigo para que no caigamos en ellos y podamos salir bien librados, para que podamos escapar e irnos con nuestro Señor. Sin embargo, apostató porque prefirió hacer lo malo y mató a su hermano. Y cuando Dios le preguntó por Abel, en lugar de arrepentirse, emitió una respuesta desafiante.
Por esta razón fue denominado propiedad del maligno. Aquí en Juan 3:12 lo dice, ahí va a ver. No como Caín, que era del maligno. Pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Los que conocieron a Dios y los menospreciaron. Y lo menospreciaron. Estos son apóstatas irreversibles, porque Dios menciona que son dignos de muerte y los entrega a las inmundicias y concupiscencias de sus corazones, a pasiones vergonzosas y una mente reprobada. Terrible esta sentencia, mire hermano. Romanos 1:22-32. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Mire. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Debemos reconocer, mire pues hermano, ahorita ya vimos las tres apostasías: la apostasía reversible, la apostasía aparente y la apostasía irreversible. Debemos escudriñar para que nuestra mente, nuestro corazón podamos entender y podamos comprender y poner en práctica. Porque mire, ahí sí que al soldado que se le avisa, al soldado avisado, no tiene problemas en la guerra. Pero aquí y a nosotros nos están avisando, porque nosotros estamos en guerra. Somos del ejército del Señor, estamos en guerra. Entonces el Señor nos está dando un aviso, porque estamos muy cercanos. Miren, no hay más cosa más cercana que esta, que no vendrá nuestro Señor si la apostasía no viene antes. Debemos reconocer algo muy importante, que el Espíritu Santo es vital. Mire, se lo he venido diciendo durante todo el tema, y en esta que es la conclusión dice: debemos reconocer que el Espíritu Santo es vital, de vida o muerte, hermano. Es vital en nuestra relación con Dios y en nuestra vida espiritual, o sea, en todo. Dios, Espíritu Santo, no es solo para la iglesia, Él es para nuestra vida en casa, Él es para nuestra vida en el trabajo, es para todo. Ya que en todo el Nuevo Testamento vemos sus funciones. Mire, redarguye, nos guía, nos sella, nos santifica, nos consuela, nos da poder, nos da revelación, nos da dones. Él mismo hace que nuestro espíritu humano dé frutos, nos enseña y recuerda todas las cosas, derrama el amor del Padre en nuestros corazones y nos da testimonio del Padre y del Hijo. Entonces vamos a poner mucho énfasis en algunas soluciones que tenemos para evitar la apostasía. Al principio vimos las causas a las cuales está propenso alguien para apostatar, a la sana doctrina. Si la ignoramos, no, tenemos que ponerla en práctica. Y si nosotros hoy estamos aquí, no la ignoramos, pero podemos ser usados como vasos de honra con aquellos nuestros propios familiares, amigos, no sé, para que ellos tampoco la ignoren, para que no caigan en esta situación. Perseverar hasta el fin. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ya vio, el Espíritu Santo nos ayuda para que perseveremos hasta el fin. Solo Él nos puede mantener firmes frente a las tribulaciones, frente al pecado, frente a las tentaciones, frente a todas las cuestiones que el enemigo usa para que caigamos. Ahí tenemos al Espíritu Santo. Si buscamos su llenura, Él nos va a rescatar. Mantener nuestra confianza en Dios, Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio.
Estemos firmes en nuestro primer amor. No lo dejemos, no dejemos nuestro primer amor. Permanecer en la fe. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay tribulaciones, hermanos. No nos podemos sorprender de las tribulaciones porque la Biblia no lo enseña. En todo el mundo hay hermanos que están sufriendo penalidades y aún tal vez mayores que las nuestras. Y aquí nos exhorta que a través de ellas, es necesario que a través de muchas, no pocas, miren, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Resistir al diablo. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él ahí está, de día y de noche. Santiago 4:7 dice también: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo logramos eso? Con la llenura del Espíritu Santo, con nuestra intimidad con Dios, con nuestra lectura de la palabra, orando fervientemente. No dejar de congregarnos. Mire, hoy esta es nuestra forma de congregarnos. No dejemos de hacerlo. Por algún motivo, pues en el horario se nos cruza. Pues pongámoslo, no dejemos de hacerlo. Oigamos la palabra, dejémonos limpiar por la palabra del Señor. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hoy está esta exhortación para todos nosotros, hermanos amados, para que no dejemos de congregarnos, que mantengamos la fe, que todas las cosas que hemos aprendido en esta hora a través de este tema, las pongamos por práctica, principalmente buscando la llenura de nuestro buen Dios, Espíritu Santo, para que Él nos muestre el amor del Padre y nos testifique sobre el Padre y el Hijo, para que podamos, en el nombre de Jesús, poder salir victoriosos de esta situación, y que en aquel día podamos estar alegres porque vamos con Él. Podemos ser dignos de escapar. Podemos llegar a ser dignos de escapar. Y que escuchemos la voz de nuestro amado en aquel momento, para que cuando Él nos lleve, Él nos levante para participar del tribunal de Cristo y no regresar avergonzados. Es una lucha ardua. Mire, la salvación a ellos les costó. A nosotros fue un regalo inmerecido. Pero el galardón de ser esposa, el galardón de ser novia para llegar a ser esposa, tenemos que luchar por eso. Tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas, llenos de su Santo Espíritu, porque si no, no lo vamos a lograr. Le damos gracias al Señor en esta hora y le suplicamos en este momento que nos selle esa palabra en nuestro corazón, en nuestra vida, que nada ni nadie nos robe esa palabra, que nada ni nadie arrebate esa semilla hermosa de la palabra del Señor de nuestra vida y nos ayude a seguir caminando, que nos ayude a seguir avanzando, nos ayude a evolucionar a la perfección, a la santidad, para que seamos dignos de escapar, que seamos dignos de ser arrebatados para llegar a ser la esposa de Cristo. En esta hora les bendigo, amados hermanos, en el nombre de Jesús.
y que esta palabra haya edificado su vida. Órele usted al Señor, pídale en su corazón, amado hermano, que esta palabra le dé fruto, fruto abundante para aquel momento en el que sea que el Señor se lo pida. En el nombre de Jesús, le bendigo en esta hora y que siga adelante, que persevere. El Señor está con nosotros, Él no nos va a abandonar. Él está ahí siempre. Busquémoslo, no nos alejemos. En el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, reciba bendición cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Amén y amén.